Saludos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Traigo saludos de gracia y paz de Hong Kong y de los hermanos en México, en la India y en varias partes. Quiero hablar en esta mañana acerca de un tema que es el tema en el cual me piden muchas veces que predique de este tema a donde voy. Es un tema que es predicado, del que se predica mucho en lo que se llama cristianismo al día de hoy. Es un tema muy popular, muy común, si no es que el más común. Y es un tema del que yo nunca predico. Es un tema del que nunca predico, pero hoy voy a predicar de ese tema. Y es el tema de dar, de ofrendar, acerca de la ofrenda y el dar. Ahora, yo no estoy en contra de dar. Todos tenemos que dar. Y el cristiano debe dar. Sin embargo, número uno, yo no creo, yo estoy seguro que la Biblia no enseña una regla de diezmos como el Antiguo Testamento lo hacía. El Nuevo Testamento ya no nos impone una regla estricta de diezmos que hay que dar a fuerzas cada sábado y el 10%. No. Número dos, yo no creo con todo mi corazón que la Biblia le dé prioridad al tema de dar. Y aún si le diera prioridad, yo no pienso que sea un tema del que se tiene que estar predicando continuamente. Es por eso que yo nunca predico acerca de esos temas. Muchas veces yo hablo con pastores de diferentes denominaciones para tratar de llevarlos a revelarles lo que es el verdadero cristianismo, la verdadera luz. Pero muchas veces ellos me dicen, bueno, yo quiero invitarte a predicar a mi iglesia y quiero que prediques de un tema especial. Yo les digo, ¿qué tema? Ellos me dicen acerca de la ofrenda, acerca del dar. Es que la gente no está dando tanto como debe ofrendar. Cuando ellos me piden eso, yo les contesto así: no puedo predicar eso por una sola razón, porque yo no les predico a los bolsillos y a las carteras de las personas. Yo les predico a los corazones de las personas. Y una vez que Dios ya tiene el corazón de una persona, va a tener también su dinero. Pero el dinero no es la prioridad. Y me asombra cómo todos los supuestos teleevangelistas y predicadores que salen en la radio siempre te dan un número de cuenta al que les envíes dinero, cuando se supone que ellos están sirviendo y ellos están pidiendo dinero. Entonces voy a hablar de esto y quiero titular mi mensaje: da a tu pastor, o dale a tu pastor. Y en unos minutos van a entender por qué. Es algo muy triste lo que está pasando, que la mayoría de las personas asocian una iglesia cristiana con la ofrenda. Es algo muy lamentable y se ha vuelto un estigma del supuesto cristianismo. Ya todos nos echan en la bola de que no, pues si eres cristiano quiere decir que pides dinero. Y es algo muy triste. Y vamos a explicar este tema. Dale a tu pastor, se titula. Ustedes saben que la semana pasada hice un viaje a la India, estuve casi toda la semana allí. Y ya saben ustedes que hay bastantes pastores con los que estuve platicando. Tuvimos conferencias todo el día casi, por varios días. Y en una de las conferencias que yo les predicaba, ellos siempre surgía el tema casi diario, de que me preguntaban, bueno, ¿y cómo le hacemos para que nuestra congregación dé más dinero? ¿Cómo le hacemos para que nos ofrenden más? Surgió un día en una conferencia este tema por primera vez y se volvió a tocar en otros días, pero la primera vez que surgió y me preguntaron eso, yo les contesté, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ser ejemplo. Lo que un pastor tiene que hacer es ser ejemplo de la congregación, viviendo una vida irreprensible, sirviéndoles y predicándoles, ayudándoles en sus necesidades, en vez de estarles pidiendo dinero. Fue lo que yo les contesté.
Ahora, estos pastores de la India son en su mayoría carismáticos, algunos son de otras denominaciones, pero todos los que estaban ahí, a pesar de ser de diferentes denominaciones, todos fueron enseñados que una iglesia no es iglesia, sino hasta que tenga un pastor de tiempo completo al que se le está pagando un salario. De hecho, ellos tienen una idea en la que ellos dicen que una iglesia no es iglesia, sino es misión nada más, cuando apenas está siendo fundada. Y esto no tiene base en la Biblia, pero ellos creen así, que una iglesia primero es misión, y cuando ya cuenta con cierto número de gente, y cuando ya se pacta, y cuando ya tiene un edificio grande, un templo, y cuando ya tiene un pastor de tiempo completo al que le pagan un salario, ya deja de ser misión y ahora es iglesia. Pero dos de los requerimientos para que sea iglesia son que tenga su templo y su pastor de tiempo completo pagándosele un salario. De hecho, algunos de ellos han sido enseñados que una persona no puede ser pastor si no está recibiendo un salario y está entregado de tiempo completo a la obra. Ellos le llaman a esto vivir por fe. Y me preguntaban, bueno, es que nosotros les enseñaron que tenemos que vivir por fe. Y yo les contesté, la Biblia dice que el que no trabaja, tampoco coma. Entonces ustedes tienen que trabajar con sus manos, aparte de ayudar en la obra, porque el trabajo con sus manos también es una obra sagrada. Pero si quieren vivir por fe, está bien, yo estoy de acuerdo. Vivan por fe, pero no le informen a la congregación de sus necesidades. No le estén pidiendo dinero a sus congregaciones, porque vivir por fe quiere decir que van a vivir por fe en Dios solamente, y solamente a Dios le van a informar sus necesidades, y solamente en Dios van a confiar, pero no van a estar pidiendo ofrenda, ni informando de sus necesidades a la congregación. No van a recibir un salario, sino a vivir por fe. Fue lo que yo les dije. Yo les dije que la responsabilidad de la iglesia es obedecer al pastor y ver que sus necesidades estén suplidas y amar al pastor, pero nunca la Biblia enseña que deben pagarle un salario. Por otra parte, el pastor tiene que ser ejemplo y no estar pidiendo dinero. Y esta primera parte de mi mensaje la quiero dedicar a refutar los argumentos más fuertes que se utilizan para soportar la doctrina de que el pastor tiene que ser apoyado y un asalariado. No voy a contestar todos los argumentos, en sí son pocos, pero voy a contestar los más fuertes. Vamos allí a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Vamos a empezar la lectura en el versículo 6. Está hablando Pablo y dice así: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Sabemos que mientras que Pablo estaba escribiendo esto, él tenía un trabajo con sus manos, él cosía tiendas, sabemos eso. De hecho, en 2 Tesalonicenses nos dice Pablo que él trabajó con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno. Sabemos que él trabajaba mientras escribe esto. Vamos a tener esto en mente, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Vamos a detenernos allí. Estos versículos los pastores los agarran para decir que la congregación tiene que pagar un salario al pastor. Pero estos versículos nunca están diciendo esto. Si nos fijamos, los ejemplos que pone Pablo, pone un ejemplo, dice: ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? No dice que viva del rebaño, aunque la idea está implícita en el ejemplo, pero el ejemplo que él pone no dice que vive del rebaño, sino que toma de la leche del rebaño. Es así con un pastor de ovejas. No está mal que de vez en cuando él se tome un vaso de leche del rebaño. No está mal que agarre la leche y se haga un pedazo de queso y se lo coma de vez en cuando, porque está sirviendo a las ovejas.
pero no todo el tiempo va a estar tomando la leche del rebaño. Es así con un pastor también. Está bien que la iglesia lo ayude de vez en cuando tiene una necesidad muy especial o muy apremiante. Está bien que la iglesia cuando tenga abundancia le ofrende y le ayude a lo mejor para sus viajes misioneros o para alguna necesidad especial que tenga él de cuestión material. Pero no, estos versículos no le garantizan al pastor que él puede tener un salario ya establecido. Es igual con el ejemplo de la viña y el fruto. Está bien que de vez en cuando el viñador tome del fruto de la viña, así como el pastor de vez en cuando puede tomar un poco, que la congregación le ofrende un poco para alguna necesidad, pero no es un salario. Es igual con los bueyes. El buey está trillando, y mientras está trillando, el trigo está saliendo así, esparcido, que está triturándose, y el buey se está dedicando solamente a servir, a trillar, y de vez en cuando pues tiene hambre, no le van a poner bozal, van a dejar que coma de ese trigo, pero no va a estar todo el tiempo que está trabajando, no todo el tiempo va a estar comiendo el trigo. Es así también con el pastor. Cuando yo les contesté así a los pastores en la India, algunos de ellos se enojaron y me dijeron, bueno, entonces ¿cómo vamos a vivir? Yo les dije, bueno, si tú le estás pidiendo dinero a tu congregación, ¿cómo va a vivir tu congregación? Si nada más estás sacándoles provecho. Vamos a seguir la lectura. Versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, es algo lógico. Si nosotros, como siervos de Dios y pastores y ministros, estamos sembrando lo espiritual, estamos ayudando en las necesidades espirituales de la gente, ayudándoles a salvarse y a ser santos y en todo, será gran cosa que nos den de vez en cuando, nos den una comida, que de vez en cuando nos lleven despensa al refrigerador y a la alacena. Pues no es gran cosa. No es gran cosa, ¿verdad? De hecho, Pablo dice que ellos tenían el derecho de eso. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, Pablo y Bernabé tenían el derecho de que de vez en cuando les llevaran una despensa y a la alacena, de que de vez en cuando le pagaran los viajes. Pero ellos no usaron su derecho, sino que lo soportaron todo para no poner obstáculo al Evangelio. Una marca de un verdadero ministro es que ha renunciado a sus derechos. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora esto lo dice a los apóstoles primeros, a los 12, pero no fue para todos los demás ministros. Nada más fue en un principio, pero ya no se aplica a todos. Solo lo ordenó a los que anunciaban al principio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Nuestro propósito al predicar no debe ser para obtener un salario, sino por amor a la gente. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Aquí está. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio. ¿Cuál era el galardón? El salario de Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo
no predicaba el evangelio para recibir salario. Pablo predicaba el evangelio porque creía en el evangelio, porque conocía el poder de Dios, que es el evangelio, porque amaba a las almas, porque conocía el temor del Señor. Pero yo me temo que la mayoría de los predicadores de hoy predican nada más para tener un buen trabajo y un buen salario. Y Pablo lo dejó bien claro en el versículo 15, otra vez dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Aquí Pablo dejó claro que él no escribió estos versículos para que se hiciera así con él. Y si Pablo dijo eso, que era Pablo, yo no creo que él lo haya escrito así para que se haga así con otros. O sea, para que otros lo utilicen para que ellos sean asalariados. Si no lo escribió para él, tampoco lo escribió para otros. Estos versículos fueron escritos porque Pablo estaba defendiendo su apostolado, pero no fueron escritos porque Pablo quería que le dieran un salario. Y por lo tanto concluimos que tampoco fueron escritos para que los pastores de hoy exijan un salario a su congregación. La mayoría de los pastores del día de hoy, lamentablemente, cuando predican acerca de la ofrenda, sacan un versículo de contexto ahí de Malaquías, donde dice que si ofrendamos y damos los diezmos, Dios dice: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y los pastores de hoy enseñan así que ahora ofrenda y Dios te va a dar más. La Biblia dice en 1 Timoteo que los pastores, y no solo los pastores, sino toda la gente que cree así y que enseña eso, son hombres que toman la piedad como fuente de ganancia y da un mandamiento: apártate de los tales. Les repito de cuando estaba en India, les sigo contando. Ese día pues ya estuvimos hablando de más cosas, se acabó el tiempo, y al otro día fueron varias conferencias y predicaciones las que tuvimos. Al otro día volvió a salir el tema de la ofrenda, pero no sé por qué salió el tema, si en este momento estábamos hablando de la pureza de la iglesia y de la disciplina de la iglesia, pero curiosamente mientras hablábamos de eso salió el tema, y estábamos precisamente leyendo 1 Corintios 5, vayan conmigo ahí por favor, unas hojas atrás, 1 Corintios 5, versículo 11, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Yo empecé a explicarle lo que significan cada una de esas palabras. Fornicario, bueno, alguien que tiene relaciones fuera del matrimonio, alguien que codicia a las muchachas, etcétera, ¿no? Avaro, alguien que siempre desea lo que otros tienen, alguien que siempre desea lo que no le pertenece. Y empecé a explicar, y llegamos a la última palabra, ladrón. Y yo no me gusta mucho el griego ni el estudio de las palabras, pero de lo poco que yo sé, esta palabra ladrón da la idea de ladrón, de estafador y de alguien que extorsiona. Un ladrón, bueno, pues es alguien que le roba a las personas lo que no es de él. Un estafador y alguien que extorsiona, pues es alguien, a veces yo pienso, a lo mejor sabe un secreto que los demás no quieren que se sepa, y él dice: bueno, denme dinero, y yo me quedo callado del secreto. O sea, está sobornando, está pidiendo dinero, está haciendo extorsión. Y como estamos hablando de la disciplina de la iglesia y de la pureza y todo, pero también había salido el tema de la ofrenda, llegamos a la conclusión de que un predicador ahí enfrente de su congregación, pidiéndoles dinero, deseando lo que no es de él, es un avaro. Y un predicador ahí frente a su congregación predicándoles que si no le ofrendan le están robando a Dios, y que si sí le ofrendan Dios los va a bendecir y les va a dar 100 veces más, es un estafador, es un ladrón y está extorsionando a la gente. Y yo me temo que la mayoría de los predicadores del día de hoy y de los pastores del día de hoy nada más son ladrones de una clase moral más alta,
pero son ladrones y estafadores que extorsionan. Cosa que aquí nos dice que esa gente ni siquiera debe pertenecer a la iglesia. Y no solo nos dice eso, sino que en el capítulo siguiente, capítulo 6, nos dice que los avaros y los ladrones no heredarán el reino de Dios. O sea, van a tener su parte en el lago de fuego. Gracias a Dios, fue una bendición que uno de los pastores ahí se levantó y dijo, oigan, pues esto no es un juego, esto es algo real, tenemos que tomarlo en serio. Y gracias a Dios por eso. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Siempre ha habido falsos maestros, y siempre los habrá, hasta que venga Cristo. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El Señor Jesucristo nos enseñó que el único camino de la verdad, el único camino que lleva al cielo, es la puerta estrecha y el camino angosto, el camino duro. Sin embargo, hoy, este camino angosto es el camino más blasfemado. Es el camino que más se rechaza por causa de los falsos profetas, por causa de la gente que se llama cristiana y no lo es. Y bueno, en parte también porque es un camino difícil. Es un camino que nunca ha sido popular y nunca lo será, porque es duro y hay que morir en ese camino. Pero Jesús habló desde ese camino. Y también Jesús les dijo a los fariseos, con unas palabras similares, les dijo que ellos ni entraban al reino de Dios, ni dejaban entrar a los que venían, a los que querían entrar. Y esto me recuerda cuando yo era niño y le ayudaba a mi papá a comprar las vacas. Y cuando acabamos de comprarlas e íbamos a meter a las nuevas vacas al corral, abríamos la puerta, una pequeña puerta del corral, y las empujábamos, las guiábamos para que entraran. Pero muchas veces ocurría que había una vaca que ahí ya estaba en la puerta y se ponía así de manera horizontal y no entraba al corral, pero tampoco dejaba entrar a las vacas que querían entrar. Y se ponía ahí y estaba estorbando. Y Jesús reprendió así a los fariseos, que ellos eran un estorbo. Ellos no entraban al reino, pero tampoco dejaban entrar a los demás, eran un estorbo. Y así es hoy en día. Hay gente en las diferentes congregaciones, y aún gente que no tiene ningún contexto de ninguna religión, o que está buscando la verdad, que estaría dispuesta a obedecer la verdad, que a lo mejor de repente oye la verdad y abre sus ojos un poco, abre sus oídos un poco a la verdad, y a lo mejor estaría dispuesta a obedecer la verdad. Hay gente así alrededor de todo el mundo. Pero viene un falso maestro y le dice, no tienes que hacer esto para ser salvo. No tienes que obedecer para ser salvo. O les va a decir, es que eso ya es legalismo. O eso ya es fanatismo. O le va a decir, eso ya es cualquier palabra que usan para describir a los obedientes. Y estos falsos maestros no quieren entrar ellos, pero tampoco dejan entrar a los demás. Realmente es algo muy serio ser el líder de una congregación. Es algo muy serio ser un pastor y un ministro de Dios. Ahora quiero decir algo. A lo mejor ustedes están pensando, bueno, y todo lo que tú estás predicando acerca del pastorado, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo les quiero decir, tiene que ver con ustedes como miembros de iglesia, por dos razones. Número uno, porque no es nuestro propósito que tengamos aquí una iglesia por 50 o 100 años, donde cada domingo asistan todos ustedes fielmente, pero no vayan en un progreso más allá de eso. No, nuestro propósito y mi deseo es que todos y cada uno de ustedes, que ahorita son miembros de iglesia, recibiendo
alimento espiritual, un día lleguen a ser evangelistas, pastores, misioneros, líderes, diáconos. Es decir, la Biblia no dice que edifiquemos una iglesia y ahí se esté esa iglesia 50 años asistiendo fielmente a la gente hasta que se mueran. No, la Biblia dice que hagamos discípulos en todo el mundo, que vayamos y prediquemos el evangelio y hagamos discípulos, y nuestro objetivo es hacer discípulos y enseñarles a ser líderes para que ellos vayan y hagan otros discípulos. Entonces esto tiene que ver con ustedes, porque ustedes tienen que aprender cómo liderar también. Y número 2, tiene que ver con ustedes, porque tenemos que guardarnos del error de los fariseos, de no ser un estorbo a la gente. Ya sea apapachando sus pecados, o ya sea que a lo mejor nos volvemos tan orgullosos de que estamos siguiendo la verdad, o tan orgullosos en nuestra religión, que cuando veamos a otra persona que está haciendo las cosas un poquito diferente a nosotros, pero que quiere seguir la verdad, le impidamos la entrada al cielo. No queremos hacer eso. No queremos apagar una luz donde Dios ya encendió una. La Biblia dice de Jesús que Él no apagará el pábilo que humeare. Así que si alguien está encendido por Dios, aunque haga las cosas un poco diferente, no vamos a impedirle que siga a Cristo. Y aquí tenemos la primera marca de un falso maestro. Le impide a la gente entrar al reino de los cielos. No queremos ser así, ¿verdad? Verso 3 de 2 de Pedro dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. ¿Y por qué? Por avaricia. Por avaricia se hace mercadería. El Señor Jesús habló de que hacían de la casa de tu padre cueva de ladrones y casa de mercadería. Es otra marca, la avaricia. Pero dice, ¿cómo harán mercadería? ¿Cómo es que van a satisfacer su avaricia? Dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras huecas y vanas, con palabras mentirosas, con palabras fingidas. Y es un problema en el día de hoy, que los predicadores hablan palabras que es nada más lo que la gente quiere oír, que es nada más para apapachar al pecador. No es palabra de Dios. Y este problema yo recuerdo haberlo visto cuando yo era niño y conforme iba creciendo, era un joven, en la iglesia donde yo estaba. Había un pastor que estaba predicando mucho en contra del pecado. Muy fuerte. Entonces la congregación dijo, ya no nos gusta cómo predica, y lo despidieron, lo echaron fuera y contrataron a otro. Y dijeron, este sí nos gusta cómo predica, porque no predicaba contra el pecado. Y lo tuvieron por un tiempo, pero después dijeron, bueno, este no predica contra el pecado, pero no es elocuente, vamos a contratar otro. Y lo despiden y contratan otro. Es un problema con la gente de las congregaciones y con los pastores también, de ambas partes, tanto las congregaciones como el pastor. Unos queriendo escuchar nada más cosas bonitas y otros complaciéndoles con palabras fingidas. Doy gracias a Dios que la Biblia enseña otro método diferente para escoger al pastor. Nos enseña que entre nosotros mismos veamos quién está cualificado para ser pastor, para ser un verdadero líder. No nada más para predicar lo que nos gusta, no nada más para hablar palabras fingidas, lo que queremos oír. Cuando yo leo la Biblia, todos los profetas del Antiguo Testamento y los pastores del Nuevo Testamento estaban advirtiendo del juicio que venía. Esa es la predicación bíblica. Lamentablemente hoy voy a los profetas y a los pastores de hoy y están predicando pura bendición. Dios te ama y te va a salvar. Y predican prosperidad también. Y la única maldición que te predican es si no das los diezmos. ¿Por qué? Por avaricia. Por avaricia hablarán palabras fingidas y harán mercadería. Dice aquí en Pedro. Isaías capítulo 56. Isaías 56, versículo 9. Dice, todas las bestias del campo
todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir, sea flojos. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aquí Isaías está condenando a los pastores y profetas y atalayas de su tiempo, que estaban hablando palabras infladas y fingidas por avaricia. Eran flojos. Y dice aquí, les llama perros mudos, no pueden ladrar. Mucha gente, la razón por la que tiene un perro, sobre todo cuando son perros fuertes y grandes, es para que ladren, avisando del peligro que viene. Avisando de que viene un intruso o viene un ladrón. Ellos ladran para avisar del juicio. Pero estos pastores no estaban avisando, no estaban advirtiendo del juicio. Perros mudos no pueden ladrar. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Son los versículos, estos versículos que vamos a leer. Cuando yo estaba recién convertido los leí por primera vez e impresionaron muy fuerte mi corazón. Jeremías 6:13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dice aquí que todos, el profeta, el sacerdote, todos los líderes, eran avaros, y eran engañadores. Y dice, en el verso 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Y el mensaje más popular del día de hoy en los púlpitos es paz, paz. Pero no hay paz. El mensaje más popular en lo que se llama cristianismo y en los púlpitos de hoy es: tú acepta a Cristo y vas a ser feliz y te vas al cielo, no importa cómo vivas. Tú acepta a Cristo. Y si ya aceptaste a Cristo, no necesitas ser tan legalista. No necesitas fanatizarte tanto. Curan la herida del pueblo con liviandad, con ligereza. El ser humano tiene un cáncer en su corazón que solamente se necesita una cirugía espiritual en la cual ellos tienen que arrepentirse de todo corazón y morir a sí mismos. Pero ya no se predica esto el día de hoy. Es como un ejemplo. Imagínate a alguien que tiene cáncer en su brazo y que viene alguien y le dice, le echa sábila ahí en su brazo y le pone una venda y le promete que con eso se va a sanar, cuando lo que necesita es que le quiten, le extirpen el cáncer. Y la próxima vez que vaya al doctor, aunque le pusieron su sábila, el cáncer a lo mejor ya lo va a matar, o ya le van a amputar todo el brazo, o el cáncer ya se extendió a otras partes. Esa persona que le puso la sábila y que le puso la venda, no es alguien que le preocupa, es un engañador. Luego el versículo 13 describe muy bien lo que está pasando el día de hoy. Perdón, el versículo 15. Dice: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Yo he desafiado a las personas: ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien avergonzado por su pecado? ¿O cuándo has visto a las mujeres que se visten con pudor, con vergüenza, con modestia? Ya no se ve eso. Ya las mujeres se visten totalmente indecentes y descaradas. Ya ni en las iglesias ni en la sociedad se avergüenzan de pecar. Más bien están orgullosos de su pecado. Y cuando nosotros los reprendemos, a veces se burlan y a veces cometen una abominación doble para burlarnos, para burlarse de nosotros en nuestra cara. Ya no hay vergüenza, ya no se sabe ni qué significa vergüenza. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. Esto pasó porque cada vez abundan más y más los falsos profetas,
que dicen paz, paz, pero no hay paz. Y esto es lo que hay que darle a tu pastor. Lo que tú tienes que darle a tu pastor es esto, el ánimo a que siga predicando del juicio que viene, el ánimo a que siga predicando contra el pecado. Le tienes que dar esta clase de mensajes como el que yo estoy predicando ahorita. Le tienes que dar el apoyo espiritual y emocional y psicológico para que viva esta vida irreprensible y para que sea un verdadero líder que se guarde de la avaricia, que se guarde de predicar paz cuando no hay paz y que haga avergonzar a la gente por su pecado. Eso es lo que le tienes que dar a tu pastor. Nuestro Señor Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo como iglesia. Pero dice que si la sal pierde su sabor, no es buena para nada, sino para ser echada afuera. Y muchas veces la iglesia ha perdido su sabor, ha perdido su carácter de que es luz y de que es sal. Lamentablemente lo pierde porque la congregación no le da a su pastor esto que necesita. Y porque los predicadores predican paz, paz, cuando no hay paz. Muchas veces por avaricia nada más. Porque los predicadores curan la herida del pueblo con liviandad y con ligereza. Mensaje tras mensaje tras mensaje. Les hablan del amor de Dios y de su misericordia. Y les hablan de las bendiciones de Dios. Y les dicen, pobre gente pecadora, pobrecito de ti porque has sufrido mucho. Sí es cierto, la gente ha sufrido, pero lo que necesita oír no es eso. Lo que necesito oír es que tiene que arrepentirse porque su pecado ha ofendido al Dios Santo. Y que Dios está ofendido por su pecado. Y tiene que arrepentirse. Y sujetarse al señorío de Cristo. Ezequiel 13:5 nos dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y en unos versículos más adelante, capítulo 22, nos dijo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Habla de una brecha, habla del vallado. Un santo Dios que está pidiendo eso. Pero esta brecha no se hace con predicar paz, paz. Se hace predicando el arrepentimiento, predicando morir a nosotros mismos, predicando la fe en Cristo, predicando seguir a Cristo. Algunas señales de los falsos profetas que no ponen esta brecha de la que habla Ezequiel. Estamos viendo algunas marcas de los falsos maestros. Judas nos dice más, vamos allá a Judas, versículo 4. Judas, antes de Apocalipsis, versículo 4, dice así, está hablando de los falsos profetas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces otra característica de un falso maestro es que convierte en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él predica que la gracia de Dios cubre todos los pecados y que entonces aunque pequemos, de todas formas nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos cubre todo. Y este es el mensaje que se oye hoy en casi todas las congregaciones. La mayoría de las congregaciones están predicando este mensaje el día de hoy. Están convirtiendo la gracia de Dios en un libertinaje. Y lamentablemente, las congregaciones le pagan muy buen salario al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor les predique esta falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la gente ama escuchar la doctrina de que no puede dejar de pecar. Ama escuchar la doctrina de que aunque siga en pecado, la gracia de Dios le cubre.
¿Por qué ama escuchar eso? Porque si escucha eso, él puede continuar en su pecado y todavía tranquilizar su conciencia de que está bien con Dios. Ustedes saben que en África, todos los países de África son muy pobres. Pero si ustedes van a África, van a ver que en algunos países la mayoría de gente es pobre, pero la gente rica son los pastores. La gente que tiene el mejor coche, que usa buena ropa, que come bien, son los pastores. Y los demás están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque los pastores en África han sabido cómo convertir la gracia de Dios en libertinaje para que les paguen muy bien. Y pongo África de ejemplo, pero eso está pasando en todo el mundo. Romanos 16, 17 y 18 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La Biblia habla de estas personas cuyo Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y una y otra vez se nos advierte en la Biblia, y Jesús mismo nos advirtió de los falsos profetas, que son avaros y que con palabras suaves engañan a los ingenuos. Ningún avaro y ningún ladrón va a heredar el reino de los cielos. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un pastor no sea avaro si está deseando lo que te pertenece a ti? Y si solo está pidiendo ofrenda. Y repito, no hay nada malo en apoyar al pastor de vez en cuando, en darle dinero, darle comida, darle alojamiento de vez en cuando, ver por sus necesidades. Está bien, de hecho lo debemos de hacer. Pero si tu pastor solamente quiere mucho dinero, y si tu pastor te está predicando paz cuando no hay paz, él es un engañador y un mentiroso, y la verdad no está en él. Las cosas están de cabeza el día de hoy. Yo doy este mensaje a todo aquel que quiera oír para salir a la verdad. Doy este mensaje para nosotros como pastores y como iglesia, para que nos guardemos de estas cosas y seamos ministros verdaderos. Y doy este mensaje para todo aquel que quiera oír. Gracias a Dios, después de mucho platicar ahí en la India, a pesar de que algunos se enojaron, hubo algunos que tomaron la verdad, y aceptaron la verdad y la creyeron. Y doy gracias a Dios por eso. Muchos supuestos cristianos se van a seminarios e institutos bíblicos para aprender a ser elocuentes y para aprender teología. ¿Para qué? Para saber cómo hablar palabras fingidas y mentirosas y herejías, y que se les pague un buen salario. Y estudian en su seminario tal como estudiarían para ser abogado o para ser ingeniero. Es su trabajo, no es un servicio a Dios. Pero Pablo, el apóstol Pablo, dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y dice que el anhelo de su corazón era la salvación de los demás. Y él escribió en 2 Corintios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Ese era el propósito de Pablo. Ese era el propósito de Pablo. Y si un pastor quiere ser pastor por cualquier otro motivo, está fuera de orden. No es el orden bíblico. Esto es lo que le tienes que dar a tu pastor. Esta clase de mensajes, esta clase de apoyo espiritual, y esta clase de ánimo a que sea un verdadero ministro. Esto hay que darle al pastor. De hecho, yo espero que ahora que se hagan copias de este mensaje que estoy predicando, se hagan copias en cassette. Espero llevármelas a la India y a los lugares donde haya pastores que quieren que les paguen bien, y les voy a dar estos cassettes para que los repartan en su congregación. Y yo sé que algunos pastores van a agarrar este cassette y lo van a repartir con el mero propósito de que sus congregaciones les den más dinero.
Pero sus congregaciones van a escuchar este mensaje y vamos a estar muy alegres de que hay un mensaje para esas congregaciones. Esta es una advertencia para todos, hermanos, para todos nosotros. Que Dios bendiga su palabra.